cuidas de tu iglesia, Padre. Gracias porque tú pones en el corazón de cada uno de nosotros de estar aquí, Señor, para alimentarnos en tu palabra, para compartir con nuestros hermanos, para escuchar tu palabra y para cantar cánticos, Señor, de alabanzas a tu nombre. Dame palabras, Señor, entendibles para pronunciarla, que no sea yo el que hable, sino tu Santo y Divino Espíritu que mora en mí, Padre. Y que todo fluya, Señor, según lo que tú has puesto en mi corazón, que esté apegado a tu palabra. Guárdanos, Señor, cuídanos, Señor, y danos gozo en medio de cualquier adversidad que pase, porque Cristo mora en nosotros cada día. Te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Empezamos un año nuevo, con metas en nuestras vidas, con quizás objetivos que no logramos el año pasado, ¿no? Y quizás tenemos resoluciones en este nuevo año. Tenemos de llegar a una meta que nos proponemos. Y es algo normal para el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque primeramente fuimos creados para ser eternos. Y Dios en su gracia puso deseo y gusto en nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y el texto que yo quiero hablarles es de Hebreos 12, del 1 al 3. Y hay un punto clave. Yo le puse al sermón, fijar la mirada en Jesús. Y en Hebreos, en el versículo 2 precisamente, cuando dice, el puesto los ojos en Jesús, es lo que yo quiero tratar mayormente. Dice así la palabra de nuestro Señor, Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, pues que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos, dice, también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Despojémonos de ese pecado que fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, hermanos, dice, pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Y nosotros, hermanos, como iglesia local, siempre recordamos al Señor y Salvador Jesucristo, honrando al autor y consumador de la fe, quien soportó la cruz, hermanos, reconociendo que a través de su sacrificio traería muchas almas a salvación. Y que después de tan glorioso sacrificio se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué he puesto los ojos en Jesús? Y yo tengo 3 puntos. Y usted sabe que la Biblia es inmensa y podemos hablar de muchos detalles, pero yo saqué 3 puntos. ¿Por qué he puesto los ojos en Jesús? El primer punto que le quiero tratar es porque Él es Dios. El segundo punto le quiero tratar porque ese es el Salvador. Y el tercer punto que le quiero tratar es porque en Él está la vida eterna en el paraíso. El primer punto, porque Él es Dios. Y Jesucristo, como nos dice Filipenses 2, del 5 al 8, porque Él es Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó, no se aprovechó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, renunció a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es eterno, con naturaleza divina en forma de Dios y la naturaleza humana como el Hijo eterno y unigénito de Dios. Jesús no se aferró a su igualdad con Dios, sino que tomó naturaleza humana, se hizo semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. Puesto los ojos en Jesús, el cual por amor prefirió pasar por la muerte de la cruz, una muerte como malhechor, expuesto al odio y desprecio público.
el Señor Jesús, con su muerte, venciendo el pecado y resucitando para ofrecernos vida eterna a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y lo acepta como Señor y Salvador. La confianza que nos transmite la palabra de Jesús en Juan 10:18, al declarar, dice que Él, siendo Dios, el poder dar su vida y volver a tomarla. Dice, nadie me la quita, dice el Señor, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice Él, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y podemos ver en la historia que ningún otro ser u otro llamado Dios puede hacer esta hazaña. O quizás un líder que ha sido exaltado por personas cegadas por el pecado, que ha fallecido y vuelve a vivir. Aún no ha existido alguien como el soberano Rey Jesucristo. Jesús no puso su vida por su doctrina. No, Él no la puso por su doctrina, sino por sus ovejas. Murió en lugar de un pueblo pecador para liberarlo del castigo del pecado. ¿Y por qué decimos que Cristo es Dios, como nos dice Colosenses 1, del 15 al 16? Porque la palabra no las dice. La palabra es clara, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, Jesucristo en su naturaleza humana es el descubrimiento visible del Dios invisible. Y el que a Él lo ha visto al Padre. Hermanos, adoremos estos misterios con humilde fe y veamos la gloria del Señor en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús es la meta de un nuevo año. Reconociendo que nos dice la palabra que el tiempo presente no se compara con la gloria venidera. Las moradas celestiales que han sido preparadas para el pueblo de Dios en Cristo Jesús. Cuando la palabra nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, sabemos, hermanos, que cada día Satanás empieza a hacer sus planes en que miremos hacia atrás. Y la meta de Satanás es destruir las familias. Y desde el principio a él le funcionó. Y sigue usando las mismas artimañas para destruir lo más hermoso que Dios creó, la familia. Dice un autor desconocido que siempre habrá una lucha entre la carne y el espíritu. Y vencerá aquel que está mejor alimentado en la palabra. Y cuando decimos, hermanos, fijar la mirada en Jesús, como nos dice Mateo 10, 21, 22, cuando ponemos esa vista, seremos aborrecidos. Habrá guerras en la familia. Pero al correr, hermanos, la carrera con paciencia que tenemos por delante, reconociendo el final que nos espera, nos hace perseverar y nos trae una salvación tan grande y eterna. Y al principio tenemos tribulaciones, pero esas tribulaciones no son causa de gozo, ¿no? Pero al final, hermanos, cuando se tienen los ojos puestos en Jesús, trae frutos apacibles. Hay un testimonio que yo puedo dar, que desde el año pasado he tratado de ponerlo en práctica y he quedado bien corto. Y estoy meditando todo el año con la palabra cuando el Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Sabemos que estamos hablando que Jesús es Dios, ¿no? Y muchas veces en la humanidad me pregunto cómo nuestro Señor Jesucristo soportó que lo bofeteen, que lo escupieran, que le hicieran todo mal, y Él se mantuvo manso. Y esta es la cosa que yo he tratado de poner en práctica, pero
Es duro y siempre le pedimos al Señor que nos dé de su espíritu para soportar esa cosa. Y cuando lo tratamos de poner en práctica, lo más doloroso que pasa en esos casos es que tus seres más cercanos te pueden llamar a ti mandilón, suave, bobo, porque quizás deja pasar algunas cosas. Pero esa mansedumbre, hermanos, debe practicarse para que las personas vean a Cristo en nosotros. Habrá momentos, claro, que tendrá que ser fuertes, pero la mansedumbre en situaciones donde lo amerita debe ponerse en práctica. Hemos empezado el año celebrando, hablando del Señor y Señor, el Salvador y Señor, y lo haremos hasta que el Señor venga en gloria. Lo hacemos porque tenemos puestos los ojos en Jesús, que por su sangre hemos sido limpiados y somos coherederos con Él. Es un año más que pasa, ¿no? Lo cual físicamente somos más viejos, mientras espiritualmente estamos más cerca del paraíso de Dios, lo cual es glorioso. Como nos dice que el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día en día. Pero estamos hablando como Jesús es Dios, como nos dice Hebreos 1:3, que Él, Jesucristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y al contemplar el poder, la sabiduría y la bondad del Señor Jesucristo, hermanos, pues contemplamos el poder, la sabiduría y la bondad del Padre. Cristo es Dios. Y nunca, hermanos, podremos estar suficientemente agradecidos de que Dios, hermanos, tiene muchas maneras y claras maneras de administrarnos con su verdad. Y debemos ser agradecidos cada día porque Él nos perdona de todos nuestros pecados. Y eso es amor. Cuando dice en Juan 14:7, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y es que la plenitud de la deidad mora en Él. Cuando por la caída del hombre el mundo se rompió en pedazos bajo la ira y la maldición de Dios, el Hijo de Dios lleva a cabo la obra de la redención, sosteniendo por su omnipotencia y bondad. Cristo, estando en su gloria, hermanos, vino a padecer sufrimientos, los cuales son los méritos como satisfacción ante el Padre Celestial. Podemos ver en Cristo la santidad de Dios brilló en la inmaculada pureza de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos, hermanos, creer que la revelación de Dios al hombre es Cristo. ¿Para qué? Para manifestar su propia gloria. Y Dios en Él, es decir, hermanos, Cristo es Dios encarnado. Y este nuevo año, nuestro objetivo, poner los ojos en Jesús para ser dirigidos por Él y que todo nuestro ser, nuestro diario vivir, sea caminar con Él. Lamentablemente el mundo en tinieblas, como nos dice 1 Corintios 1:18, no nos puede entender, no puede ver la luz que nos ilumina. ¿Por qué? Porque vive en tinieblas. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, la palabra de Jesucristo, es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Aleluya. Para nosotros, hermanos, Cristo crucificado es la base de todas nuestras esperanzas, la fuente de todas nuestras alegrías. El mensaje del Evangelio para los pecadores es locura. Es una locura para aquellos que se encuentran en el camino a la destrucción. Pero todo aquel que recibe el Evangelio y se deja iluminar por el Espíritu de Dios, verá más de la sabiduría y el poder de Dios en la doctrina de Cristo crucificado. ¿Es Cristo Dios? Amén.
El segundo punto que le quiero, ¿por qué poner los ojos en Cristo Jesús? Porque Él es el Salvador. Y en Hechos 4, 11 y 12 nos dice: este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús es el Salvador. Y el nombre de Jesús se ha dado a todo el mundo. Él es el que permite que los que se arrepientan y crean en Él sean salvados de la ira venidera. Y desde antes de su nacimiento se había pronosticado y ofrecido a Jesús para salvación de un pueblo pecador, ¿sabía? Cuando en Mateo 1:21 dice que y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El mismo Jesús en Juan nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y al Cristo y al creer en Cristo como mediador entre Dios y el hombre, pues estaremos confortables, estaremos bien. Llegar al Padre, hermanos, sobre el camino verdadero que Cristo ofrece, pues es de regocijo en los cielos. Es habitar en las moradas celestiales junto al Señor y Salvador Jesucristo. Cristo, solo Cristo es el camino del pecador al Padre y al cielo. En su promesa como Dios manifestado en la carne, en su sacrificio expiatorio y como nuestro abogado. Cristo es todo en todo. Él es la verdad. Él es la verdad, como cumplimiento de todas las profecías de un Salvador, creyendo que pecadores vengan por el camino. Él es la vida, y por cuyo espíritu vivifica a los que están muertos en sus pecados. Por Cristo, como el camino, nuestras oraciones a Dios y sus bendiciones vienen a nosotros, a través de Él. Él es el camino que conduce al descanso. Él es la resurrección y la vida. Él es el Salvador, como nos dice Hebreos 2:10. Porque convenía, hermanos, que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Los ojos en Jesús debe ser el orgullo de todo creyente, porque estamos convencidos de que convenía que aquel que en todas las cosas exhibe sus propias perfecciones de llevar muchos hijos a la gloria, solo Él, hacer que el autor de la salvación lo hiciera a través de sufrimientos. Y los verdaderos creyentes, hermanos, son santificados, equipados de principios y poderes sagrados. Apartados somos para usos y propósitos elevados y santos. Jesucristo y nosotros, los creyentes, somos todos de un mismo Padre Celestial. Dice Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, hermanos, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvación de los que ansiosamente le esperan. Yo creo que todos estamos esperando por esa venida, ¿no? Tenemos los ojos puestos en Jesús, porque su segunda venida está cerca, hermanos. Y todos los que esperan ansiosamente son los que tienen las miradas en las cosas eternas. El cristiano sabe que su Redentor vive. Y aquí está la fe y la paciencia de la iglesia. De todos aquellos creyentes sinceros y nuestras oraciones diarias como fruto y expresión de nuestra fe en la llegada de nuestro Señor Jesús. El profeta Miqueas, en Miqueas 7:7, él dijo unas palabras: puesto los ojos en Jesús. Él dijo: yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación.
mi Dios me oirá. Es una expresión que todo cristiano debe vivir, y es la oración. Cuando tú oras con fe y tú crees, tú oras al Señor y espera. Pero es algo que nosotros como seres humanos no hacemos, esperar. Muchas veces queremos darle una ayudadita al Señor, y por eso vienen los problemas, porque tenemos la vista puesta en las cosas presentes y no esperamos que lo que Él ha ofrecido es vida eterna en gloria. Y esta expresión en Miqueas de seguridad, mirando al Señor y esperando en Dios de su salvación, y poner, hermano, los ojos en Jesús, es buscar continuamente a nuestro divino Redentor, para que tengamos la fuerza y la gracia de confiar en Él y ser ejemplos a los que nos rodean. Porque nosotros como cristianos debemos ser luz, no tinieblas. Cuando tú no confías y oras al Señor, el mundo te va a ver como uno de ellos. Y nosotros hablamos y oramos porque creemos. Y en Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En este punto estamos hablando, Cristo es el Salvador. Y debemos, hermanos, dedicar y dar a Dios nuestras almas y nuestros cuerpos. Nuestras almas en el creer con el corazón, y en nuestros cuerpos en la confesión con la boca. Y el creyente, hermanos, nunca tendrá motivo para arrepentirse de su confianza plena en el Señor Jesús. Y de tal fe, ningún pecador será avergonzado delante de Dios. Y debemos gloriarnos de ser parte del pueblo de Dios delante de los hombres. Es representar la gloria de Cristo en nuestros cuerpos, confesando. Porque si te avergüenzas de Él, Él se avergonzará de ti delante del Padre Celestial. Hemos visto a Jesús como Dios. Hemos visto a Jesús como Salvador. ¿Y por qué poner los ojos puestos en Jesús? Porque en Él está la vida eterna en el paraíso. En Juan 6:40 y el 47 nos dice Jesús: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y dice el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué poner los ojos puestos en Jesús? Porque en Él está la vida eterna en el paraíso. Recordemos que la vida eterna está en el paraíso con Jesucristo, o en el fuego eterno. También tendremos vida eterna todo aquel que no se arrepiente de sus pecados y no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, y obedece sus preceptos cada día. Y la bendición que tenemos es tenerlos puestos en Jesús. Es que la voluntad del Padre es que ninguno de los que fueron dados al Hijo deben ser rechazados o perdidos por Él. Nadie que viene nunca será echado fuera. Nunca será echado fuera. Podemos ver un ejemplo de cómo nos regala la vida eterna en Juan 3:15 al 18 y el versículo 36. Dice: para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y ahora viene la maldición. Pero el que no obedece, hermanos, al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece eternamente sobre él.
y puesto los ojos en Jesús es creer en Él. Arrepentirnos de nuestros pecados es tener fe en Él, es esperar en Él, es proclamar su nombre, es tener la esperanza en Él, es que Cristo viva en nosotros, que no seamos nosotros, sino que Él sea todo en nosotros, es obedecer sus preceptos, sus mandamientos. Primera de Juan 5, del 11 al 13. Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿dónde la encontramos? Está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y hay algo que el cristiano ha visto su miseria, ha visto su culpa y ve la necesidad de un Salvador. Nosotros hemos encontrado y sentido el poder de la palabra y de la doctrina de Cristo. El que se niega a confiar, hermanos, y honrar a Cristo como el Hijo de Dios, no tendrá vida eterna en gloria. Porque en Él, hermanos, está la vida. Debemos fijar la mirada en Él. Porque el mismo Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El alma redimida, hermano, vive después de la muerte en la felicidad. Y después de la resurrección, el cuerpo y el alma se mantienen de todo mal para siempre. Los ojos puestos en Jesús es descansar en sus promesas eternas. Podemos decir, como dice Pablo en 2 Timoteo 4:8, él dice, y es lo primero que le dije antes de empezar el sermón, que es algo que la palabra nos habla de eternidad, y la eternidad es algo futuro, ¿no? Dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, dice él, sino también a todos los que aman su venida. Y estas palabras de Pablo están llenas de fe. Él mantuvo la doctrina del Evangelio. Y la corona, hermanos, de los creyentes es la corona de justicia. Comprado por la justicia de Cristo. La corona que Cristo nos ha reservado, hermanos. Y tener, hermanos, este año nuevo, los ojos puestos en Jesús, es reconocer que nuestro galardón y ciudadanía eterna en gloria se encuentra en los cielos, junto con nuestro Señor y Redentor. La vida del cristiano está en el cielo, hermanos. Es donde todo su ser se encuentra y donde espera estar pronto. Porque fijamos nuestros afectos en las cosas de arriba. Es donde se encuentra y debería estar nuestro corazón. Y al contrario de nosotros, el camino de aquellos que piensan en cosas pasajeras, que al momento pueden parecer agradables, ¿no? Pero la muerte del infierno está en ese extremo. La esperanza, hermanos, del cristiano está en Jesucristo, el gran Dios y Salvador nuestro, que salva, hermanos, no solo como Dios, no, y mucho menos como solo hombre, pero como Dios hombre, dos naturalezas en una sola persona. Él nos amó, hermanos, y se entregó a sí mismo por nosotros, y nos lleva libre de culpa y condenación ante el Padre, y somos purificados por el Espíritu Santo. Fijar la mirada en Jesús, hermanos, es conocer su grandeza y nuestra pequeñez, nuestra necesidad de Él. En Filipenses 3, del 10 al 14, dice, y conocerle a Él, hablando de Jesús, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte,
a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Dice él, no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, no, sino que sigo adelante, hermanos, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el apóstol estaba dispuesto a sufrir para llegar a la resurrección gloriosa de los santos. Esta esperanza y punto de vista le llevaron a través de todas las dificultades a esperar. Él no esperaba alcanzar a través de sus propios méritos y justicia, sino por el mérito y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia, como nos habla Santiago 5, 7 al 11, es lo que debemos tener. Dice, por tanto, hermanos, sé paciente hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera en el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros, hermanos, pacientes, fortalecer vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y lamentablemente para los seres humanos el tiempo es limitado, porque sus cuerpos tienen muchos cambios. Sin embargo, para Dios el tiempo es como nada, es como un momento. Y la paciencia de Job nos muestra que Dios es misericordioso y compasivo, y que todo creyente encontrará un final feliz, porque el galardón que Dios ha prometido y ha provisto a través de Cristo es felicidad eterna. Cuando Jesucristo dijo en Apocalipsis 22, 16, yo Jesús, dice él, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Poner los ojos en Jesús en medio de tantos conflictos, persecuciones, y donde las iglesias se corrompen, hermanos, buscando aprobaciones de los hombres. Tenemos que pedirle, hermanos, al Señor sabiduría para estar cerca de hermanos en la fe que tengan temor del Señor y deseen hacer su voluntad. Buscar hermanos firmes en la fe con la vista puesta en Jesús dará iglesias firmes en la palabra. Dice un autor sobre eso, como iglesia, dice, recuerda que Dios puso hermanos en la fe a tu alrededor para que te permitan ver lo que no puedes ver y de esa manera crecer en santidad. Hoy, hermanos, es el tiempo perfecto. Ahora es el momento de despertarse del sueño y desechar las cosas carnales, la pereza, la negligencia. Consideremos los tiempos difíciles y peligrosos y vistámonos, hermanos, de la luz verdadera que vino al mundo, Jesucristo. El tiempo de nuestro viaje final está cerca también. La noche está avanzada. Por lo tanto, hermanos, vistámonos con los ojos puestos en Jesús. Dice John MacArthur, él dice, si deseas tener una resolución de año nuevo, propóngase agradar al Señor. ¿Y cómo, hermanos, agradamos al Señor? Obedeciendo, puestos los ojos en Jesús, el Señor y Salvador, quien siendo por naturaleza Dios, renunció a sus privilegios divinos para pagar nuestra deuda. Eso es amor incondicional. Dice otro autor desconocido, dice que el Evangelio lo ha enseñado que soy mucho peor de lo que creo.
pero también mucho más amado de lo que jamás imaginé. Eso es amor. Que nuestras resoluciones estén adaptadas a la voluntad divina de nuestro Señor y Salvador. Oremos. Oh Padre Señor, tu palabra santa es clara. Muchas veces nos desviamos del mundo y las cosas pecaminosas. Cuando nos apartamos de tu palabra podemos caer fácilmente. Ayúdanos, Señor, a perseverar el nuevo año, Padre, reconociendo de que un día, Señor, moriremos, pero resucitaremos junto a ti, a todo aquel que se arrepiente y acepta a Cristo como su Rey y Salvador. Gracias por tus promesas eternas, Padre, que son verdaderas. Ayúdanos, Señor, a nosotros con este nuevo año como iglesia, Señor, a no apartarnos de tu palabra. Seguir, Señor, predicando tu palabra. Y tú añades a lo que tú deseas, Padre. Pero que no negociemos tu palabra nunca, Padre. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por su sacrificio. Gracias por su resurrección. Gracias, Señor, por nuestra familia y así nuestras familias en la fe. Guárdanos, Señor, que lo que vayamos a hacer hoy, Padre, esté apegado a ti, que no te faltemos. Bendíganos en todo lo que hagamos, Señor, y que Cristo sea nuestra principal meta. Seguirlo a Él y obedecerlo a Él. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.